¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor de la Verdad. Sean todos ustedes bienvenidos a una transmisión más. Hace unos momentos nos quisieron tumbar la transmisión, pero no nos van a dejar. Aquí vamos a estar exponiendo todo lo que ha ocurrido y bueno, pues entre lo más importante, aparte de que vamos a exponer cómo el expresidente Calderón está detrás del tema tan lamentable que está ocurriendo en el Ecuador, este país sudamericano bastante noble, y vamos a ver cómo estuvo manipulando todo para que se pudieran dar estos estados de excepción. Y bueno, vamos comenzando, pues es Felipe Calderón, ¿no? Ha fracasado definitivamente su modelo, no solamente en México, sino el mismo modelo de supuesto combate a la delincuencia que intentó llevar a Ecuador. No nada más lo intentó, sino que lo exportó, ¿no? Tantas cosas que tiene que exportar México para bien a otros países y este sujeto exportó lo peor. Dice, como Felipe Calderón en México, el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo le declaró la lucha a la delincuencia y la perdió en forma contundente. Y tan es así que perdió las elecciones frente a este joven de apellido Noboa, que ha heredado un, pues, digamos, un régimen de terror, ¿no? La gente cada vez no puede salir a las calles en Ecuador y todo porque intentaron aplicar el mismo modelo para enriquecerse y también para tratar de tener el poder en Ecuador durante más tiempo. Sin embargo, igual que pasó en México, el PAN se desmoronó precisamente porque la gente no toleró que Calderón en su momento hiciera de las suyas. Entonces, también, al igual que Calderón, ¿qué fue lo que hizo Lazo? Pues acordó con Estados Unidos el envío de militares para disque combatir la delincuencia, pero igual se coludieron igual que en México, igualito que en México, y en lo oscurito firmaron un memorando para cooperación militar, cosa que la gente no estuvo de acuerdo y salió a las calles a manifestarse en contra de este acuerdo que le permitía a Estados Unidos meterse cuantas veces quisiera. Y hoy, ¿qué creen? Ya están listos los Estados Unidos para meterse otra vez en nuestro país, bueno, en el de ellos, mejor dicho, para controlar, cosa que el presidente López Obrador no ha permitido en lo absoluto, ¿no? Y vean quién ha mostrado total sumisión y a este señor. Felipe Calderón firma carta en respaldo a Guillermo Lazo, quien dio un golpe de Estado. O sea, vean quién proclama los golpes de Estado. Entonces, el Grupo Libertad y Democracia, integrado por presidentes y expresidentes conservadores de Latinoamérica y España, respaldó este miércoles la decisión del mandatario ecuatoriano Guillermo Lazo de disolver la Asamblea Nacional en medio de un juicio político en su contra. Pues no, que muy democrático Calderón, apoyando juicios, apoyando golpes de Estado. El bloque al que pertenece el propio Lazo dijo en un comunicado que la medida se enmarca dentro de las atribuciones que la Constitución dice que le otorga y permite una salida democrática a la grave crisis política y de conmoción interna que vive el Ecuador. Entonces, vean nada más quienes apoyan estos golpes de Estado. También lo mismo apoyó Vicente Fox y lo mismo les hubiera encantado hacer en México. Sin embargo, la gente jamás iba a permitir que su voto, que su decisión aquel junio de 2018 se lo pasaran por el arco del triunfo. Definitivamente la gente no lo iba a permitir. Y para que vean quién era socio de Calderón, pues en su momento le investigaron los nexos con mafiosos albaneses y estuvo cerca de ser destituido. Sin embargo, igualito que aquí, el Poder Judicial lo salvó. Incluso desde la Fiscalía se operó para que se evitara destituirlo como presidente. Ojalá que los ecuatorianos lo hubieran podido sacar, igual que en México nos hubiéramos animado a sacar a Calderón desde el momento en el que fue lo del fraude, y si no, cuando supimos los nexos de García Luna con la delincuencia. Fíjense todo lo que le sacaron. La Asamblea Nacional, entonces dominada por la oposición correísta, indígena y de derechista no oficialista, investigó la responsabilidad de Lazo en el caso llamado El Gran Padrino, una red de corrupción y delincuencia en empresas públicas de Ecuador que tendría involucrado al entorno más cercano del jefe de Estado. Ante esto, el Poder Legislativo citó al presidente para que brindara las explicaciones correspondientes, pero el mandatario rechazó la invitación y decidió ausentarse. O sea, no fue capaz de darle la cara al pueblo y enfrentar, obviamente, y explicar, ¿no?, los señalamientos en su contra. La presidenta de la comisión que lo investigó
declaró que ante las pruebas de un entramado de corrupción en las empresas públicas, la Asamblea Nacional dio lugar a una comisión ocasional por la verdad, justicia y la lucha contra la corrupción. Hemos venido realizando acciones de investigación, requerimientos formales de información y convocatorias a comparecencias de las personas involucradas en este esquema criminal. A la par, sin la celeridad que le hemos visto en otros casos, la Fiscalía General le abrió una investigación. Sin embargo, los fiscales dijeron no haber encontrado ninguna clase de prueba. O sea, vean nada más hasta dónde llegaba toda esta situación. Veloz detalló que el periodista que publicó este escándalo agregó que no solo hubo corrupción en las empresas públicas, sino que el entorno de Lasso tiene las relaciones con la mafia albanesa, es decir, con la delincuencia, y que habrían financiado su campaña presidencial, al igual que con Peña Nieto y con Fox y con Calderón. Sí, y además, igualito que Calderón, les digo que parece que copió la estrategia, cómo ser el presidente más odiado de un país, y Lasso la escribió perfectamente y le pidió consejos a Calderón, y ahí están los resultados. Un Ecuador sumido en la inseguridad gracias a estos tipos. Y también tenía un influyente cuñado, al igual que Calderón lo tuvo, con Juan Ignacio Zavala, ¿se acordarán ustedes? Que también manejaba los hilos y que hoy sale en diferentes programas de televisión dando clases de cómo gobernar. Y fíjense, dice, el periodista Anderson Boscan y su equipo de investigación publicaron un informe elaborado por la policía del Ecuador que revelaría los vínculos de Rubén Cherres, que ha sido identificado como amigo de Danilo Carrera, cuñado del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Según el medio digital La Posta, que ya denunció una supuesta trama de corrupción que involucraría a Carrera en la gestión de cargos públicos, el gobierno ecuatoriano habría sido influido por la mafia albanesa en el país a través de las acciones de Cherres y Carrera. Pero ahora, ¿qué es lo que nos preocupa? Ya vimos cómo Calderón está metido en este asunto, ya vimos cómo este señor pues es culpable de haber traído el modelo a Ecuador. Pues ahora el presidente de Ecuador se está viendo obligado a deportar no solamente a presos colombianos, porque muchos de esos que están provocando esta crisis de terror en Ecuador vienen de Colombia, pero también muchos son mexicanos y que trabajan tanto para Sinaloa como las Cuatro Letras, otros dos grupos para los cuales Calderón trabajó sin ningún tapujo y con todas las facilidades. Recuerden, al líder de las Cuatro Letras, Calderón lo dejó en libertad cuando se le había detenido en Jalisco. Y Sinaloa, bueno, pues prácticamente trabajó con ellos durante todo su sexenio. Entonces, esta decisión es preocupante, la del actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de deportar a los colombianos, mexicanos, venezolanos, porque imagínense, a nosotros nos estarían pasando a perjudicar, hablando como nación mexicana, debido a que, imagínense, nos vendrían a traer a lo peor de las mafias. Tomando en cuenta cómo está el Poder Judicial aquí en México, son capaces de liberarlos en cuanto pisen territorio mexicano. Y en todo caso, si se les libera, esto sería lo peor. O en caso de que permanezcan en la cárcel, van a estar operando desde la cárcel y haciendo de las suyas desde prisión. Entonces ahí hay que encomendarle a la Cancillería mexicana que no permita este tipo de situaciones, llegar a un acuerdo con Ecuador para que no nos mande así de un tajo a todos los delincuentes mexicanos que pudieran encontrarse ya en Ecuador y que pues también hacen su negocio estos dos grupos de la delincuencia organizada, ligados a Calderón, ligados a Peña Nieto, ligados a Salinas, ligados a Fox, y que tienen a la gente ahí sin saber qué hacer, sin saber dónde esconderse, sin saber qué hacer. Entonces hay que tomar el asunto con calma. Ojalá que Estados Unidos no termine intercediendo en Ecuador, no termine interviniendo, porque es a lo que llegaron, que es definitivamente lo que más les interesa. Mucha fuerza para Ecuador. Ojalá que el actual presidente pueda, no sé, pedirle consejos al presidente López Obrador de cómo ha ido disminuyendo, cómo ha desterrado la corrupción, cómo ha sacado a todos los delincuentes del gobierno federal, para que pueda salir adelante, como también lo haremos nosotros los mexicanos como nación. Bueno, pues les agradezco mucho que se hayan conectado. No se les olvide, todos los días tenemos transmisión, no se lo pierdan. Esto fue El Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Nos vemos hasta la próxima.